I'm sorry it came to this, but I cannot let you ruin everything we worked for. The decision is... Marido explotó. ¿Cómo te atreves a ir en contra de mi madre, mujer estúpida? ¿Qué harías tú? Él observó cómo el silencio cayó sobre la mesa como una lápida. Regina levantó una ceja, claramente ofendida por la respuesta. Andrew dejó de comer y apretó su reloj con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carlos miró su plato, sintiendo la tensión, pero sin saber cómo intervenir. Entonces Andrew explotó. Él azotó su mano contra la mesa haciendo temblar la vajilla y gritó con una furia que Livia nunca había visto antes. ¿Cómo te atreves a ir en contra de mi madre, mujer estúpida? Las palabras resonaron en el comedor como disparos. Él continuó. ¿Quién rayos te crees que eres para contradecirla en su propia casa? Ella tiene más experiencia y sabiduría en un dedo que tú en toda tu vida. Deberías estar agradecida de que ella se tome el tiempo de aconsejarte. Livia se quedó paralizada. Ella sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. Las lágrimas amenazaron con salir, pero ella las contuvo con todas sus fuerzas. Regina permaneció en silencio, con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Pero antes de continuar con esta historia, que te va a partir el corazón, él quiere preguntarte algo importante. ¿Desde dónde nos estás viendo el día de hoy? ¿Nos sigues desde México, Estados Unidos, España o algún otro rincón del mundo? A él le encanta leer sus comentarios y saber que estas historias llegan a personas que también han vivido situaciones difíciles o que simplemente buscan conectar con relatos reales y profundos. Déjanos tu comentario aquí abajo. Cuéntanos desde dónde nos acompañas y qué opinas de lo que está por venir. Ahora sí, él va a regresar al inicio de esta historia para que entiendas cómo Livia llegó a ese momento devastador. Él comenzó narrando la vida de Livia Carmiña Doyle en Orlando, Florida, en el año 2025. Ella era una diseñadora de interiores de 34 años que trabajaba en el estudio Aurora Home Studio, un lugar donde su creatividad brillaba y donde sus clientes la admiraban por su sensibilidad artística. Ella llevaba 5 años casada con Andrew Doyle, un analista de sistemas de 39 años que parecía ser el esposo perfecto en la superficie. Vivían en una casa moderna en Hunters Creek, decorada con el toque impecable de Livia, donde cada detalle reflejaba su búsqueda de armonía y equilibrio. Las paredes color beige claro, los muebles de madera natural, las plantas estratégicamente colocadas en cada rincón, todo hablaba del talento de Livia para crear espacios que respiraran paz. Pero él notó algo que nadie más veía. Esa paz era solo una ilusión cuidadosamente construida. Sin embargo, él notó que había grietas invisibles en esa aparente perfección. Los domingos familiares en casa de Regina Doyle, la suegra de Livia, eran obligatorios. No había excusas válidas para faltar. Regina, una mujer de 65 años con cabello gris corto perfectamente peinado y un anillo de zafira que nunca se quitaba, gobernaba esos encuentros con mano firme. Ella criticaba sutilmente todo lo que Livia hacía. Su forma de vestir era demasiado moderna o demasiado conservadora según el día. Sus opiniones sobre la decoración nunca estaban a la altura de los estándares de la familia Doyle. Su decisión de seguir trabajando, en lugar de dedicarse completamente al hogar, era vista como una falta de compromiso con el matrimonio. Andrew nunca la defendía. Él se limitaba a apretar su reloj, un tic nervioso que Livia había aprendido a reconocer como señal de incomodidad, pero nunca de acción. Él describió cómo Livia había aprendido a navegar esos domingos con una sonrisa forzada y comentarios neutrales. Ella había desarrollado una especie de armadura invisible que se ponía cada vez que cruzaba el umbral de esa casa en Lake Nona. Pero las armaduras, por más fuertes que parezcan, eventualmente se agrietan bajo presión constante. Y ese domingo de marzo
sería el día en que la armadura de Livia finalmente se hiciera pedazos. Él describió aquel domingo de marzo como cualquier otro, al menos al principio. Livia se había levantado temprano para preparar una lasaña desde cero, usando ingredientes frescos que había comprado el día anterior en el mercado orgánico. Ella quería demostrar que podía cumplir con las expectativas de su suegra, aunque en el fondo de su corazón sabía que nunca sería suficiente. Mientras cocinaba, Andrew había estado en la sala viendo deportes, sin ofrecerse a ayudar ni siquiera para picar las verduras. Eso ya no sorprendía a Livia. Ella había aprendido que pedir ayuda solo resultaba en quejas sobre lo ocupado que estaba él, o en comentarios sobre cómo su madre nunca le había pedido a su padre que ayudara en la cocina. Cuando llegaron a la casa de Regina en Lake Nona, Livia llevaba la fuente de lasaña aún caliente entre las manos. La casa era imponente, con su fachada de ladrillo rojo y el jardín impecablemente cuidado por jardineros profesionales. Regina abrió la puerta con su habitual sonrisa cortés que nunca llegaba a sus ojos. «Llegas tarde», fue su saludo, aunque el reloj marcaba exactamente las 2 de la tarde, la hora acordada. Livia tragó saliva y respondió con amabilidad. «El tráfico estuvo un poco pesado, Regina, pero aquí estamos». Andrew besó la mejilla de su madre y entró como si nada hubiera pasado. La mesa estaba elegantemente puesta, con vajilla fina que había pertenecido a la abuela de Andrew, flores frescas en un arreglo que probablemente había costado más que el salario semanal de muchas personas, y cubiertos de plata que Regina insistía en usar solo para ocasiones especiales, aunque cada domingo calificaba como tal según sus estándares. Además de Andrew y Regina, estaba presente Carlos Mendonza, un amigo de 38 años del matrimonio, fisioterapeuta deportivo que siempre había sido un invitado neutral en esas reuniones familiares. Carlos había conocido a Andrew en la universidad y había sido testigo silencioso de la dinámica familiar durante años. Él saludó a Livia con calidez genuina, algo que ella agradeció más de lo que él podría imaginar. Durante la cena, la conversación fluyó por los temas habituales: el trabajo de Andrew, las noticias del vecindario de Regina, los planes de remodelación que una prima lejana estaba haciendo en su casa. Livia participaba poco. Había aprendido que hablar demasiado solo daba más oportunidades para ser criticada. Entonces, Regina probó la lasaña. Ella masticó lentamente, con una expresión que Livia había visto cientos de veces antes, esa expresión que precedía a una crítica disfrazada de consejo constructivo. Regina dejó el tenedor en su plato con deliberada suavidad y comentó con tono aparentemente casual pero cortante: «Está interesante, Livia, aunque creo que le falta ese toque especial que tiene la receta original de mi familia. Quizás deberías pedirme que te enseñe la forma correcta de hacerla. Después de tantos años, ya deberías haber aprendido cómo nos gusta a los Doyle». Él notó cómo algo cambió en Livia en ese momento. Tal vez fue el cansancio acumulado de 5 años de críticas constantes. Tal vez fue el hecho de que ella había pasado toda la mañana preparando esa lasaña con amor y dedicación. Tal vez fue simplemente que ese día su espíritu ya no tenía espacio para tragarse una humillación más. Livia sintió la puñalada familiar en su pecho, esa sensación de nunca ser suficientemente buena. Pero esta vez algo en ella se negó a quedarse callada. Ella levantó la vista, miró directamente a Regina y respondió con voz tranquila pero firme: «Gracias por tu opinión, Regina, pero esta es mi versión, y a Andrew le encanta así. Cada cocinera tiene su estilo y su forma de hacer las cosas». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y en ese momento Livia supo que había cruzado una línea invisible que nunca antes se había atrevido a cruzar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Regina dejó de masticar y levantó una ceja perfectamente delineada, claramente ofendida por la respuesta.
Andrew, quien había estado comiendo distraídamente mientras revisaba mensajes en su teléfono bajo la mesa, dejó de comer y apretó su reloj con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carlos miró su plato con intensidad repentina, sintiendo la tensión, pero sin saber cómo intervenir en lo que claramente era un momento familiar delicado. La temperatura en el comedor pareció bajar varios grados. Entonces, Andrew explotó. Él azotó su mano contra la mesa con tal fuerza que hizo temblar la vajilla fina y las copas de vino. El sonido fue como un disparo en el silencio tenso del comedor. Él gritó con una furia que Livia nunca había visto antes, con las venas del cuello marcándose y los ojos inyectados de una rabia que parecía haber estado conteniendo por mucho tiempo. ¿Cómo te atreves a ir en contra de mi madre, mujer estúpida? Las palabras resonaron en el comedor como disparos, cada sílaba cargada de veneno y desprecio. Él continuó sin darle oportunidad de responder. ¿Quién rayos te crees que eres para contradecirla en su propia casa? Ella tiene más experiencia y sabiduría en un dedo meñique que tú en toda tu miserable vida. Deberías estar agradecida de que ella se tome el tiempo de aconsejarte en lugar de responderle como una malagradecida. Livia se quedó completamente paralizada en su silla. Ella sintió como el mundo se detenía a su alrededor, como el aire se volvía pesado y difícil de respirar. Las lágrimas amenazaron con salir, ardiendo detrás de sus ojos, pero ella las contuvo con todas sus fuerzas porque no le daría a Regina la satisfacción de verla llorar. Regina permaneció en silencio, pero había una expresión de satisfacción apenas disimulada en su rostro, como si finalmente Andrew hubiera hecho lo que ella siempre había esperado que hiciera: poner a Livia en su lugar. Carlos bajó la mirada completamente, incómodo hasta el punto del dolor, pero sin atreverse a intervenir en lo que claramente era un conflicto matrimonial que había estado gestándose por años. Andrew respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, esperando alguna respuesta de Livia, esperando tal vez que ella se disculpara, que suplicara perdón, que se arrodillara emocionalmente ante él y su madre. Pero Livia no dijo nada. Ella simplemente se levantó de la mesa sin decir una palabra, con movimientos lentos y deliberados que parecían suceder en cámara lenta. Ella tomó su bolso del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta mientras Andrew la llamaba con tono ahora más controlado pero igual de autoritario. Livia, regresa aquí ahora mismo. No has pedido disculpas a mi madre. Livia, te estoy hablando. No te atrevas a salir por esa puerta sin arreglar esto. Ella no volteó. Ella no respondió. Ella simplemente abrió la puerta. Salió al aire fresco de la tarde de Florida y cerró la puerta detrás de sí con un clic suave que de alguna manera sonó más definitivo que cualquier portazo. Ella salió de esa casa sintiendo que acababa de despertar de un sueño de 5 años, o más bien de una pesadilla de 5 años que había confundido con normalidad. Durante el camino de regreso a Hunters Creek, ella manejó en piloto automático, con las manos temblando en el volante y el collar con el pingente de círculo pesándole en el cuello, como un recordatorio cruel de un equilibrio que ya no existía y que tal vez nunca había existido realmente. Cuando llegó a casa, Andrew ya estaba ahí. Él había salido apenas minutos después de ella, justificándose ante su madre con promesas de poner orden en su matrimonio, de hacer que su esposa entendiera su lugar en la familia. La discusión que siguió fue absolutamente brutal. Andrew la acusó de avergonzarlo frente a su madre y su amigo, de ser irrespetuosa, de no entender que su madre solo quería ayudarla a ser mejor esposa. Livia intentó explicar con voz temblorosa que lo que él había hecho era imperdonable,
que humillarla públicamente, llamarla estúpida frente a otros, cruzaba todos los límites del respeto básico que debe existir entre dos personas que supuestamente se aman. Pero Andrew no escuchaba. Él solo repetía una y otra vez que ella había provocado la situación al desafiar a Regina, que todo era su culpa por no saber mantenerse callada y respetuosa. Él describió las semanas que siguieron como un descenso implacable al infierno emocional. Andrew no solo no se disculpó, sino que intensificó su comportamiento controlador, como si necesitara castigarla por haberse atrevido a defenderse. Él llamaba a Livia varias veces al día para saber exactamente dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Él revisaba sus mensajes con excusas de preocupación por su seguridad. Regina llamaba constantemente para mediar, pero sus palabras siempre culpaban sutilmente a Livia de crear conflicto en la familia, de no ser lo suficientemente flexible, de no entender lo afortunada que era de tener una suegra que se preocupaba tanto por ella. Livia comenzó a fallar en el trabajo por primera vez en su carrera. Ella cometía errores en mediciones, olvidaba citas con clientes, perdía la concentración en medio de presentaciones. Patricia Lobas, su colega de 33 años con cabello castaño claro, preso en una cola y lentes finos, notó el cambio inmediatamente. Ella encontró a Livia llorando en el baño del estudio un martes por la tarde, con el maquillaje corrido y las manos temblando. Patricia, con su agenda siempre en mano, donde anotaba absolutamente todo, se sentó en el piso del baño junto a ella, sin importarle ensuciar su falda, y le preguntó directamente, sin rodeos: ¿qué te está haciendo ese hombre, Livia? Y algo en esa pregunta directa, en esa preocupación genuina, rompió la última barrera de Livia. Ella comenzó a hablar y por primera vez en 5 años verbalizó todo el patrón tóxico que había estado ignorando. Las críticas constantes, disfrazadas de consejos amorosos, el control disfrazado de protección y cuidado, la manipulación disfrazada de amor familiar. Patricia escuchó todo sin interrumpir, y cuando Livia terminó de hablar, simplemente la abrazó y le dijo algo que nadie más le había dicho. Esto no está bien, Livia. Nada de esto está bien, y tú lo sabes. Él narró el momento crucial que cambiaría todo. Una noche, mientras Andrew estaba en una reunión de trabajo tardía, Livia buscaba papeles importantes del seguro del auto en el closet del cuarto de huéspedes y encontró una caja de cartón que no había abierto en años. La caja estaba llena de recuerdos de su época de universidad, fotos donde ella sonreía con una libertad que ya no reconocía en sí misma, diplomas de cursos y talleres, y entre todo eso, una carta doblada en un sobre amarillento por el tiempo. Ella reconoció su propia letra de hacía casi 10 años. La carta era un ejercicio que había hecho en una clase de desarrollo personal durante su último año de universidad, donde la profesora les había pedido que se escribieran a sí mismas del futuro. Con manos temblorosas, Livia abrió el sobre y comenzó a leer. Livia del futuro, espero que estés viviendo la vida que siempre soñaste. Espero que trabajes en lo que amas, que tengas personas que te respeten y te valoren por quien eres, no por quien quieren que seas. Pero sobre todo, espero que nunca, jamás, permitas que alguien te haga sentir inferior. Prométeme que si algún día alguien intenta apagar tu luz, tendrás el valor de irte. Prométeme que te amarás lo suficiente para elegirte a ti misma siempre, con todo mi amor y esperanza, Livia del pasado. Ella leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo algo se rompía dentro de ella, pero no de forma destructiva, sino liberadora. Esa mujer del pasado había tenido tanta claridad, tanto amor propio, tanta certeza de su valor. ¿Cuándo lo había perdido? ¿Cómo había permitido que Andrew y Regina la convirtieran en una versión tan pequeña, tan asustada, tan invisible de sí misma?
Livia se quedó sentada en el piso del closet, con la carta apretada contra su pecho, y por primera vez en semanas sintió algo diferente al dolor y la confusión. Sintió algo parecido a la rabia, pero no la rabia destructiva de Andrew, sino una rabia clara y limpia que le decía que merecía más, que siempre había merecido más. Él comenzó narrando cómo Livia despertó la mañana siguiente con la carta todavía en sus manos. Ella había pasado la noche en el sofá del cuarto de huéspedes, leyendo una y otra vez las palabras de su yo del pasado. Cuando escuchó a Andrew moverse en la recámara principal, ella guardó rápidamente la carta en su bolso. Algo había cambiado en ella durante esa noche de insomnio. Una chispa minúscula pero real de rebeldía comenzaba a arder en su pecho. Sin embargo, el miedo era más grande. El miedo a estar sola después de 5 años, el miedo a admitir que había desperdiciado tanto tiempo, el miedo a enfrentar la vergüenza de un matrimonio fallido. Durante el desayuno, Andrew actuó como si nada hubiera pasado. Él comió sus huevos revueltos mientras revisaba el correo en su teléfono, sin siquiera preguntarle a Livia cómo había dormido o si estaba bien después de días de tensión insoportable. Ella lo observó con ojos nuevos, notando detalles que siempre había estado ahí, pero que ahora le parecían gritarle la verdad. La forma en que él nunca le preguntaba sobre su día, cómo siempre esperaba que ella sirviera y limpiara sin ayuda, la manera en que hablaba de su madre con reverencia, pero de ella con indiferencia. Esa tarde, mientras Andrew estaba en el trabajo, Livia tomó una decisión. Ella lo llamó y le propuso con voz temblorosa ir a terapia de pareja. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que Andrew respondiera con tono cortante. ¿Terapia? ¿Ahora también quieres que gastemos dinero en que un extraño nos diga cómo vivir nuestra vida? Livia intentó explicar que muchas parejas se beneficiaban de la ayuda profesional, que tal vez un terapeuta podría ayudarlos a comunicarse mejor. Andrew la interrumpió bruscamente. Los problemas se resuelven en casa, Livia, no aireando nuestra ropa sucia con extraños que solo quieren nuestro dinero. Mi madre está de acuerdo conmigo en esto. Ya hablé con ella. Livia sintió cómo la esperanza se desvanecía. Por supuesto que ya había hablado con Regina. Él siempre hablaba con Regina antes de tomar cualquier decisión relacionada con su matrimonio. Esa noche, cuando Livia mencionó nuevamente la posibilidad de buscar ayuda profesional, Andrew se negó rotundamente y agregó: además, el problema no somos los dos. El problema eres tú y tu actitud. Si simplemente escucharas los consejos de mi madre y dejaras de ser tan orgullosa, todo estaría bien. Él narró cómo Livia cometió entonces el error de llamar a Regina directamente, pensando que tal vez podría hacerla entender. Regina escuchó educadamente, mientras Livia explicaba que creía que la terapia podría ayudarlos a fortalecer su matrimonio. Cuando Livia terminó de hablar, Regina respondió con voz fría: «Querida, en esta familia no necesitamos que extraños se metan en nuestros asuntos. Lo que necesitas es dejar de buscar problemas donde no los hay. Andrew es un buen hombre, viene de una buena familia y te ha dado una vida cómoda. La mayoría de las mujeres estarían agradecidas por lo que tú tienes». Desesperada por salvar su matrimonio y convencida por las voces de Andrew y Regina de que tal vez ella era el problema, Livia intentó otra estrategia. Ella decidió que haría todo perfectamente bien según los estándares imposibles que le habían impuesto. Durante las siguientes semanas, ella cocinaba exactamente las recetas que Regina le enviaba por mensaje, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. Cuando Regina comentaba que la casa necesitaba estar más ordenada, Livia pasaba horas limpiando hasta que cada superficie brillaba. Cuando Andrew mencionaba que su camisa favorita no estaba planchada como a él le gustaba, ella aprendía técnicas nuevas de planchado viendo videos en internet a medianoche. Él observó cómo Livia se transformó en una sombra de sí misma. Ella dejó de contradecir cualquier comentario de Regina, sin importar lo hiriente o injusto que fuera.
Cuando su suegra criticaba su vestido diciéndole que la hacía ver mayor, Livia simplemente sonreía y agradecía el consejo. Cuando Regina sugería que debería teñirse el cabello de un color diferente porque el castaño oscuro era muy común, Livia asentía y prometía considerarlo. Ella sonreía cuando su mandíbula dolía de tanto forzar la sonrisa. Asentía cuando su cuello se tensaba de tanto bajar la cabeza en sumisión. Pero nada cambiaba. Andrew seguía tratándola con ese desdén casual que duele más que los gritos, porque implica que ni siquiera vale la pena el esfuerzo de enojarse. Regina seguía encontrando fallas en absolutamente todo lo que Livia hacía, como si fuera un deporte para ella. Y Livia se sentía desaparecer un poco más cada día, como si estuviera siendo borrada lentamente de su propia vida. Él narró cómo en el trabajo, Livia comenzó a cometer errores que nunca antes había cometido. Ella olvidó una cita importante con un cliente que había estado esperando semanas para reunirse con ella. Confundió las medidas de una habitación en un proyecto de remodelación, causando un retraso costoso. Durante una presentación con clientes potenciales, ella se quedó en blanco a mitad de una frase, incapaz de recordar qué estaba diciendo. Los dueños del estudio notaron el cambio y expresaron su preocupación, pero Livia los tranquilizó con mentiras sobre estar cansada por problemas de sueño. Patricia, sin embargo, no se dejó engañar. Ella había estado observando a Livia deteriorarse semana tras semana. Una tarde de viernes, cuando Livia canceló planes que habían hecho para ir a un evento de diseño en el centro de Orlando, porque Andrew había llamado diciendo que necesitaba que ella estuviera en casa para cuando él llegara del trabajo, Patricia decidió que era suficiente. Ella esperó a que los demás empleados se fueran, cerró la puerta de la pequeña oficina donde ambas trabajaban y confrontó a Livia directamente. «Livia, siéntate», le dijo Patricia con firmeza. Livia obedeció, confundida por el tono serio de su amiga. Patricia se sentó frente a ella y habló sin rodeos. «Lo que estás viviendo no es un matrimonio, es una prisión emocional. Y lo peor es que tú eres tu propia carcelera, porque sigues eligiendo quedarte ahí. Sigues eligiendo desaparecer para hacerlos felices a ellos». Livia sintió las lágrimas subir inmediatamente. Ella intentó defender a Andrew, repitiendo como un disco rayado las mismas excusas que él le había dado tantas veces. «Es que él está muy estresado por el trabajo, tiene mucha presión en su puesto y su mamá es muy importante para él. Yo tengo que entender que ella siempre va a ser prioridad. El matrimonio requiere sacrificios, Patricia. No puede ser siempre como yo quiero». Patricia negó con la cabeza lentamente. «El matrimonio sí requiere sacrificios, pero no requiere que te sacrifiques a ti misma completamente. No requiere que pierdas tu identidad, tu dignidad, tu felicidad. Mírate, Livia, hace 6 meses eras una de las diseñadoras más talentosas y seguras que conocía. Ahora estás cometiendo errores de principiante y disculpándote por existir». Ella sacó su agenda. Esa agenda donde anotaba absolutamente todo, y escribió algo con su letra clara y precisa. Arrancó la hoja y se la entregó a Livia. Era la dirección y el teléfono del Sunbridge Wellness Center, una clínica psicológica en Orlando que Patricia conocía porque su hermana había ido ahí años atrás durante su propio divorcio difícil. Patricia miró a Livia a los ojos y dijo: «No tienes que ir si no quieres. No te voy a obligar a nada, pero guarda esto. Guárdalo para el día en que estés lista para salvarte a ti misma, porque nadie más va a hacerlo por ti, Livia. Ni Andrew, ni Regina, ni siquiera yo. Solo tú puedes decidir cuándo es suficiente». Livia guardó el papel en su bolso con manos temblorosas, sin saber todavía que ese pedazo de papel se convertiría en su salvavidas. Él describió cómo 2 semanas después, Livia tocó el fondo absoluto. Fue durante otro maldito domingo familiar. Regina había llamado a Andrew el sábado por la noche
para anunciar que tenía algo importante que discutir con ellos y que era imperativo que estuvieran en su casa al día siguiente sin falta. Andrew, por supuesto, aceptó inmediatamente sin siquiera consultar con Livia, quien había planeado usar ese domingo para trabajar en un proyecto atrasado. Cuando llegaron a la casa de Regina, ella los recibió con una sonrisa que Livia había aprendido a identificar como peligrosa. Era la sonrisa que Regina usaba cuando estaba a punto de manipular una situación completamente a su favor. Se sentaron en la misma sala donde Livia había sido humillada meses atrás, en los mismos muebles elegantes que ahora ella asociaba con dolor. Regina sirvió té en tazas de porcelana fina y esperó a que todos estuvieran cómodos antes de soltar la bomba. «He estado pensando mucho sobre ustedes dos», comenzó Regina, mirando principalmente a Andrew, como si Livia fuera apenas un accesorio en la conversación. «Y he llegado a la conclusión de que es momento de hablar sobre el futuro de esta familia. Ya llevan 5 años casados, lo cual es suficiente tiempo para haberse establecido. Livia querida, creo que lo que necesitas en tu vida es un propósito real, algo que te dé enfoque y te ayude a madurar. Es hora de que tengan hijos». Livia sintió como si alguien le hubiera echado agua helada encima. El pánico se apoderó de ella instantáneamente. Ella volteó a ver a Andrew, esperando, rogando silenciosamente que él recordara las conversaciones que habían tenido años atrás, cuando ella le había expresado claramente que quería esperar para tener hijos, hasta sentirse más establecida en su carrera, hasta viajar un poco, hasta simplemente estar lista. Él había estado de acuerdo entonces. Le había dicho que entendía perfectamente y que no había prisa. Pero el Andrew que la miraba ahora no parecía recordar nada de eso. Él asintió mientras su madre hablaba y agregó: «Mi madre tiene un punto válido, Livia. Ya es tiempo de empezar a pensar en estas cosas seriamente». Livia encontró su voz, aunque salió temblorosa y débil. «Pero Andrew, nosotros habíamos acordado esperar. Yo te dije que no estaba lista todavía. Y honestamente, con todo lo que ha estado pasando entre nosotros últimamente, no creo que este sea el momento correcto para traer un bebé al mundo. Primero, necesitamos resolver nuestros propios problemas». Regina intervino antes de que Andrew pudiera responder. «¿Qué problemas? El único problema aquí es tu egoísmo, Livia. Estás pensando solo en ti misma, en tu carrera, en tu comodidad. Eso no es lo que hace una buena esposa. Una buena esposa piensa en su familia, en darle hijos a su esposo, en cumplir con su rol». Livia sintió la rabia subir por su garganta, esa rabia que había estado conteniendo durante meses. Ella miró a Andrew y le dijo con más firmeza: «¿Y tú qué opinas realmente, Andrew? ¿Tú quieres tener hijos porque realmente lo deseas o porque tu mamá te está diciendo que es lo que debes querer?» Andrew se puso rígido. Él apretó su reloj, ese tic que Livia conocía tan bien, y respondió con voz fría: «No metas a mi madre en esto. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Y sí, quiero tener hijos. Ya es tiempo. Deja de ser tan egoísta y empieza a pensar en alguien más aparte de ti misma». Esa palabra, egoísta, Livia la había escuchado tantas veces en los últimos meses que ya había perdido la cuenta. Cada vez que expresaba una necesidad, cada vez que establecía un límite, cada vez que se atrevía a tener una opinión diferente, era tachada de egoísta. Ella se quedó en silencio el resto de la tarde, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Esa noche, cuando regresaron a casa, Livia lloró hasta quedarse dormida en el sofá de la sala. Ella lloró por la mujer que había sido, por los sueños que había abandonado, por los años que había perdido tratando de ser suficiente para personas que nunca estarían satisfechas. Andrew durmió en la recámara sin siquiera preguntar cómo estaba ella, sin ofrecer un abrazo, sin mostrar ni una pizca de empatía o preocupación. A la mañana siguiente, Livia se levantó antes del amanecer. Ella se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada.
Sus ojos, que antes brillaban con creatividad y pasión, ahora estaban apagados y vacíos. Su postura, que antes era segura, ahora era encorvada, como si cargara un peso invisible en los hombros. Su collar de círculo, ese símbolo de equilibrio que había usado durante años, colgaba torcido sobre su pecho, tan desequilibrado como su vida. Él narró cómo en ese momento Livia recordó la carta. Recordó las palabras de su yo del pasado. Prométeme que si algún día alguien intenta apagar tu luz, tendrás el valor de irte. Su luz no solo estaba siendo apagada, estaba siendo completamente extinguida, y ella lo estaba permitiendo. Ella sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó en su bolso el papel que Patricia le había dado semanas atrás. El papel estaba arrugado, pero la información era legible. Sunbridge Wellness Center. Con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, Livia marcó el número. Era tan temprano que dudaba que alguien contestara, pero una voz amable respondió al tercer timbrazo. Sunbridge Wellness Center, buenos días. Livia tragó saliva y dijo con voz apenas audible: Buenos días, me gustaría hacer una cita con un terapeuta, por favor. La recepcionista fue extremadamente amable y comprensiva. Ella le explicó que había una cancelación para el jueves de esa misma semana a las 3 de la tarde con la doctora Ramírez. Livia aceptó inmediatamente, antes de que pudiera cambiar de opinión. Cuando colgó el teléfono, sintió una mezcla extraña de terror y alivio. Había dado el primer paso, aunque fuera minúsculo. Durante los días siguientes, Livia vivió en un estado de ansiedad constante. Ella le mintió a Andrew, diciéndole que tenía una reunión importante con un cliente potencial el jueves por la tarde. Él apenas prestó atención, más interesado en el partido que estaba viendo en la televisión que en los detalles del trabajo de su esposa. El jueves llegó más rápido de lo que Livia esperaba. Ella se tomó la tarde libre en el trabajo, usando la excusa de la reunión con el cliente. Cuando llegó al Sunbridge Wellness Center, sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta de su auto. El edificio era moderno y acogedor, con paredes en tonos cálidos y plantas reales en cada esquina. La sala de espera estaba vacía, excepto por una mujer mayor que leía una revista. La doctora Ramírez salió a recibirla personalmente. Era una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello oscuro con mechones grises que llevaba sueltos sobre los hombros. Tenía una presencia calmada que inmediatamente puso a Livia un poco más tranquila. Su oficina era espaciosa pero acogedora, con un sofá cómodo, una silla frente a él y una ventana grande que daba a un pequeño jardín. «Livia, bienvenida», dijo la doctora con voz suave. «Cuéntame, ¿qué te trae aquí hoy?» Y algo en esa pregunta simple, en esa invitación sin juicio a hablar, rompió completamente las defensas de Livia. Ella comenzó a hablar y no pudo parar. Le contó todo: la explosión en casa de Regina, la humillación pública, los meses de control creciente, las críticas constantes, la manipulación, el gaslighting, la sensación de estar volviéndose loca en su propia vida. La doctora Ramírez escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionales, pero principalmente manteniendo contacto visual con Livia, dándole toda su atención. Cuando Livia finalmente terminó de hablar, exhausta por haber verbalizado todo ese dolor, la doctora se inclinó levemente hacia adelante y le hizo una pregunta que Livia nunca olvidaría. «Livia, necesito que pienses cuidadosamente antes de responder. ¿En qué momento exacto decidiste que mereces ser tratada de esta manera?» Livia abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. Ella no tenía una respuesta porque nunca había tomado conscientemente esa decisión. Había sucedido gradualmente, tan despacio que no se había dado cuenta hasta que estaba completamente sumergida. La doctora Ramírez le pasó una caja de pañuelos
y continuó con voz gentil pero firme. Lo que me has descrito tiene un nombre, Livia. Se llama abuso emocional. Tu esposo te humilló públicamente, te llamó estúpida frente a otros y nunca se disculpó. Eso es abuso verbal. El control sobre dónde estás, con quién hablas, revisar tus mensajes, eso se llama control coercitivo. Las críticas constantes disfrazadas de consejos, hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad, eso es gaslighting. Y la interferencia constante de su madre en decisiones que solo les corresponden a ustedes dos, como pareja, eso es una violación de límites familiares saludables. Livia escuchaba cada palabra como si finalmente alguien estuviera poniendo nombre a experiencias que ella había pensado que eran normales, o peor aún, que eran su culpa. La doctora continuó: quiero que entiendas algo fundamental, Livia. No puedes cambiar a Andrew, no puedes cambiar a Regina. El único comportamiento que puedes controlar es el tuyo propio. La única decisión que está en tus manos es qué estás dispuesta a tolerar y qué no. Esa sesión de 1 hora se sintió como si hubiera durado tanto 5 minutos como 5 años. Cuando Livia salió del consultorio, se sentó en su auto durante 20 minutos antes de poder manejar. Ella se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente aliviada. Finalmente alguien le había dicho que no estaba loca, que lo que estaba viviendo no era normal ni aceptable. Él narró cómo durante las siguientes semanas, Livia se volvió una experta en mentiras y secretos. Ella asistía religiosamente a terapia cada jueves, usando todo tipo de excusas con Andrew, reuniones con clientes, eventos de networking, capacitaciones de trabajo. La doctora Ramírez trabajaba con ella meticulosamente en reconstruir su autoestima que había sido demolida sistemáticamente. Le enseñó a identificar tácticas de manipulación, a reconocer banderas rojas, a establecer límites, aunque todavía no tuviera el valor de implementarlos. La doctora le sugirió que comenzara a documentar todo. Livia compró un diario que mantenía escondido en su escritorio del trabajo, en un cajón que solo ella usaba. En ese diario, ella escribía cada incidente, las fechas, las palabras exactas que Andrew usaba, las situaciones de control, las interferencias de Regina. Al principio fue doloroso poner todo por escrito, ver el patrón claramente frente a ella en tinta negra sobre papel blanco, pero también fue liberador de una forma extraña. La doctora también le aconsejó que comenzara a prepararse financieramente. No estoy diciendo que debas divorciarte, le explicó la doctora, pero necesitas tener opciones, y las opciones requieren recursos. Livia abrió una cuenta bancaria en un banco diferente al que usaba con Andrew, uno al otro lado de la ciudad. Comenzó a depositar una parte de su salario ahí cada quincena, pequeñas cantidades que Andrew no notaría faltar. Cada depósito era un acto de esperanza, una declaración silenciosa de que ella valdría la pena salvarse. Patricia se convirtió en su cómplice invaluable. Ella proveía coartadas cuando Livia las necesitaba, le recordaba su valor en momentos de duda y nunca la juzgaba por no haberse ido todavía. El proceso es diferente para cada persona, le decía Patricia. No hay un cronograma correcto para salvarte a ti misma. Lo importante es que finalmente estás despertando. Carlos también comenzó a aparecer más seguido en la vida de Livia, pero de maneras sutiles y respetuosas. Él la invitaba a tomar café después del trabajo, eventos sociales donde había más gente, nunca nada que pudiera malinterpretarse. Durante uno de esos cafés, Carlos finalmente verbalizó lo que había estado cargando durante meses. Ese día en casa de tu suegra, cuando Andrew explotó y te llamó así frente a todos nosotros, algo se rompió en mí. Debí haber dicho algo, debí haberte defendido. Me quedé sentado como un cobarde y eso me ha estado comiendo vivo desde entonces. Livia negó con la cabeza. No fue tu responsabilidad, Carlos. No era tu matrimonio. No era tu familia. Entiendo por qué no interviniste.
Carlos se inclinó hacia adelante con expresión seria. Tal vez no era mi responsabilidad, pero sí era lo correcto. Y quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda, para lo que sea, cuenta conmigo. No tienes que pasar por esto sola. Él narró el momento en que la frágil paz se rompió completamente. Andrew encontró el papel con la dirección del Sunbridge Wellness Center en el bolso de Livia. Ella había sido tan cuidadosa durante semanas, pero ese día había tenido prisa y no lo había guardado adecuadamente. Andrew llegó a casa más temprano de lo esperado y la confrontó con el papel en la mano, sus ojos ardiendo de furia. «¿Qué es esto?», exigió saber. «¿Has estado yendo a terapia a mis espaldas? ¿Has estado hablando de nuestros problemas privados con extraños?». Livia sintió el pánico, pero también, sorprendentemente, una chispa de rabia limpia. «Sí», respondió con voz que solo temblaba ligeramente. «He estado yendo a terapia porque la necesito, porque estoy rota y necesito ayuda para componerme». Andrew se rió con crueldad. «¿Estás rota? Por supuesto que lo estás. Siempre has estado rota. Y ahora estás pagándole a alguien para que te diga que todo es mi culpa, ¿verdad? Para que te diga que eres la víctima perfecta». Antes de que Livia pudiera responder, Andrew ya había sacado su teléfono y estaba llamando a su madre. Regina llegó en tiempo récord, probablemente rompiendo varios límites de velocidad. Ella entró a la casa como un vendaval, con Andrew siguiéndola como un soldado leal. Lo que siguió fue un ataque coordinado y brutal. Los dos se posicionaron frente a Livia como fiscales en un juicio, lanzándole acusaciones una tras otra. «Estás traicionando la confianza de esta familia», decía Regina. «Estás siendo dramática y exagerada», agregaba Andrew. «Esa terapeuta te está llenando la cabeza de ideas ridículas feministas», continuaba Regina. «Las mujeres fuertes de esta familia no necesitan terapia», sentenciaba Regina con desdén. Pero entonces, Regina dijo algo que finalmente rompió el dique de contención de Livia. «Estás enferma, Livia, mentalmente enferma, y esa terapeuta te está haciendo peor. Las mujeres de esta familia son fuertes y resuelven sus problemas sin ayuda externa. Tal vez necesites medicación psiquiátrica en lugar de terapia. Tal vez deberíamos internarte en algún lugar hasta que recuperes el juicio». Algo estalló dentro de Livia. Ella se puso de pie tan abruptamente que tanto Andrew como Regina dieron un paso atrás instintivamente. Ella miró a Regina directamente a los ojos por primera vez en meses y dijo con voz clara y firme: «No estoy enferma, Regina. Estoy despertando. Y me estoy dando cuenta de que ustedes dos han estado enfermándome durante años. Han estado envenenándome lentamente con sus críticas, su control, su manipulación». Andrew intentó interrumpirla. «Livia, cálmate». Pero ella levantó la mano y por primera vez en 5 años, él se quedó callado. Livia continuó, con su voz ganando fuerza con cada palabra. «Andrew, tu madre no es tu esposa. Yo sí lo soy, o al menos se suponía que lo era. Pero el hombre que me gritó mujer estúpida frente a otros, que nunca se disculpó, que revisa mis mensajes y controla cada aspecto de mi vida, ese hombre no es un esposo. Es un niño que nunca creció, que todavía necesita la aprobación de su mami para cada decisión». Regina se levantó con la cara roja de indignación. «No voy a quedarme aquí a escuchar estas tonterías. Andrew, si tienes algo de dignidad, pondrás a tu esposa en su lugar». Ella salió de la casa azotando la puerta con tanta fuerza que los marcos de las fotos en la pared temblaron. Andrew se quedó ahí, congelado, sin saber cómo responder ante esta nueva Livia que se negaba a ser pequeña, que se negaba a desaparecer, que finalmente había encontrado su voz. Él observó cómo Livia pasó esa noche entera despierta en la habitación de huéspedes con la puerta cerrada con llave por primera vez desde que vivía en esa casa. Andrew había intentado entrar 2 veces, tocando la puerta y exigiéndole que dejara de ser infantil, pero ella no respondió.
Ella se quedó sentada en la cama, con la espalda contra la pared, mirando por la ventana cómo la luna se movía lentamente por el cielo. Algo fundamental había cambiado en ella después de gritarle a Regina y confrontar a Andrew. Era como si finalmente hubiera roto una cadena invisible que la había mantenido prisionera durante años. A la mañana siguiente, ella se levantó cuando escuchó que Andrew salía para el trabajo. Ella se duchó, se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul que Andrew siempre había dicho que no le quedaba bien, pero que a ella le encantaba, y se puso su collar de círculo. Ella se miró en el espejo del baño y por primera vez en meses reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era la misma Livia de hace 5 años, pero tampoco era la sombra asustada en la que se había convertido. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido y estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Cuando Andrew regresó esa tarde, ella lo estaba esperando en la sala. Él entró como si nada hubiera pasado, aflojándose la corbata y preguntándole qué había para cenar. Livia respiró profundo y dijo con voz clara: «Andrew, quiero el divorcio». Las palabras salieron más fácil de lo que había imaginado, como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. Andrew se detuvo en seco. Él la miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad antes de soltar una risa forzada. «No seas dramática, Livia. Estás enojada por lo de ayer, lo entiendo, pero esto es ridículo. Solo necesitas calmarte y las cosas volverán a la normalidad». Livia negó con la cabeza lentamente. «No estoy siendo dramática, estoy siendo clara. Este matrimonio terminó hace mucho tiempo, solo que yo no quería verlo». Andrew cambió de táctica inmediatamente, su rostro transformándose de condescendiente a suplicante. «Livia, escucha, sé que he sido duro contigo últimamente. Ha sido el trabajo, el estrés, pero podemos arreglarlo. No podemos tirar 5 años a la basura solo porque tuvimos algunos desacuerdos». Livia lo miró fijamente y respondió: «No fueron desacuerdos, Andrew. Fue abuso. Me llamaste estúpida frente a tu familia y amigos. Me controlaste, me manipulaste. Permitiste que tu madre me destruyera poco a poco. Eso no son desacuerdos». Entonces Andrew jugó su última carta. Él se acercó a ella con ojos suplicantes y dijo: «¿Qué va a pensar mi madre cuando se entere de esto? ¿Qué va a decir toda la familia? ¿Vas a avergonzarme así frente a todos? ¿Qué va a decir la gente?». Y en ese momento, Livia sintió una claridad absoluta. Ella respondió con calma pero con firmeza: «Tu madre puede pensar lo que quiera, la familia puede decir lo que quiera, la gente puede inventar los chismes que se les dé la gana. Yo voy a vivir con la paz de saber que me elegí a mí misma cuando más me necesitaba, y eso vale más que toda su aprobación junta». Él narró cómo Livia ya había dado pasos concretos antes de esa conversación. Durante sus sesiones de terapia, la doctora Ramírez le había recomendado un abogado especializado en divorcios donde había abuso emocional. Livia se había reunido con él 2 veces en secreto, usando su hora de almuerzo. El abogado, un hombre de unos 45 años llamado David Ortega, le había explicado claramente sus derechos y opciones. Ella le había mostrado su diario documentando los incidentes de maltrato y él le había asegurado que tenía un caso sólido. Cuando Andrew finalmente entendió que Livia hablaba en serio, su verdadera naturaleza salió a relucir. Él contrató al abogado más agresivo que pudo encontrar, uno recomendado por Regina, por supuesto. Los meses siguientes fueron una batalla legal agotadora. Andrew y Regina intentaron presentar a Livia como mentalmente inestable, usando el hecho de que estaba en terapia como evidencia de que no estaba en sus cabales. Pero el testimonio de la doctora Ramírez, quien explicó que buscar ayuda profesional era señal de fortaleza y no de debilidad, desmontó esa estrategia. Carlos se presentó voluntariamente como testigo. Él declaró bajo juramento sobre lo que había presenciado ese domingo en casa de Regina, describiendo en detalle la explosión de Andrew y la humillación pública de Livia.
Su testimonio fue devastador para la defensa de Andrew, porque Carlos no tenía ningún interés romántico en Livia y su credibilidad era incuestionable. Él simplemente estaba diciendo la verdad de lo que había visto. Mientras el proceso legal avanzaba, Livia tuvo que mudarse. Ella no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Andrew, quien alternaba entre intentar reconquistarla y tratarla con hostilidad helada. Patricia la ayudó a encontrar un apartamento pequeño de una habitación cerca de Aurora Home Studio. Era modesto, apenas 120 metros cuadrados, con una cocina diminuta y un baño que necesitaba remodelación. Pero cuando Livia entró por primera vez y cerró la puerta detrás de sí, sintió algo que no había sentido en años: libertad. Él describió cómo Livia convirtió ese espacio pequeño en su santuario personal. Ella lo decoró exactamente como quería, sin tener que pedir permiso ni opinión a nadie. Las paredes las pintó de un verde menta suave, que siempre le había gustado, pero que Andrew decía que era demasiado femenino. Colgó fotografías de sus viajes de soltera, de sus amigas, de momentos felices que había olvidado que existían. Compró plantas, muchas plantas, llenando cada rincón disponible con vida verde. Era su espacio, completamente suyo, y eso lo hacía más hermoso que la casa de Hunters Creek jamás había sido. Patricia se quedó con ella las primeras 3 noches. Ella durmió en el sofá porque Livia solo tenía una cama, y se negó rotundamente a dejar que Livia durmiera en el sofá en su propio apartamento. Durante esas noches, cuando el silencio se volvía demasiado pesado y Livia comenzaba a dudar si había hecho lo correcto, Patricia estaba ahí para recordarle por qué había tomado esa decisión. «El silencio puede ser incómodo al principio», le decía Patricia, «pero es mejor que el ruido de alguien destruyéndote». Carlos también se convirtió en una presencia constante, pero respetuosa en la nueva vida de Livia. Él la invitaba a caminar por el parque del lago Eola los domingos por la mañana, ese mismo día de la semana que solía llenar a Livia de terror por las comidas en casa de Regina. Ahora los domingos se convirtieron en días de paz, caminando alrededor del lago, alimentando a los cisnes, hablando de todo y de nada. Carlos le contó sobre su propio divorcio de hace 3 años, cómo su ex esposa también había sido controladora y cómo había necesitado 2 años para sentirse completamente recuperado. «El dolor es temporal», le decía, «pero el autorrespeto que recuperas es para siempre». Él narró cómo el trabajo se convirtió en el refugio y la salvación de Livia. Libre de las constantes llamadas de Andrew, preguntándole dónde estaba y con quién. Libre de tener que correr a casa para preparar cenas que nunca eran lo suficientemente buenas. Libre de las críticas envenenadas de Regina, Livia pudo finalmente concentrarse completamente en lo que amaba. Su creatividad, que había estado sofocada durante años, explotó como un volcán dormido que finalmente despierta. Ella comenzó a tomar riesgos en sus diseños que nunca se había atrevido a tomar antes. Propuso usar colores atrevidos donde antes solo hubiera sugerido neutros seguros. Mezcló estilos de maneras innovadoras que sorprendieron gratamente a sus clientes. Un matrimonio joven quedó tan impresionado con su trabajo que la recomendó con su familia extendida, y de repente Livia tenía una lista de espera de clientes que específicamente la pedían a ella. Patricia, quien siempre había visto el potencial de Livia, incluso cuando ella misma no podía verlo, la nominó para una promoción a directora creativa del estudio. Durante la entrevista con los dueños, Livia presentó una visión completa para el futuro de Aurora Home Studio, que incluía expandirse a diseño comercial y crear una presencia más fuerte en redes sociales. Ella habló con una confianza que sorprendió incluso a ella misma, articulando ideas que había estado guardando durante años, pero nunca había tenido el valor de expresar. Los dueños quedaron tan impresionados que no solo le dieron la promoción,
sino que también le ofrecieron un aumento salarial del 30%. Con ese nuevo ingreso, Livia pudo considerar mudarse a un apartamento mejor, aunque decidió quedarse en el pequeño porque se había enamorado de él y de lo que representaba. Su primer hogar verdaderamente suyo. Pero más importante que el dinero o el título era lo que Livia estaba descubriendo sobre sí misma. Cada proyecto exitoso era una pieza más de evidencia de que la mujer que Andrew y Regina le habían dicho que era incompetente, dramática, problemática, nunca había existido. Esa era una ficción que ellos habían creado para mantenerla pequeña y controlable. La verdadera Livia era brillante, talentosa, capaz de lograr cosas increíbles cuando no estaba siendo constantemente saboteada. Él narró el día en que el divorcio fue finalmente finalizado, 6 meses después de que Livia lo había pedido. Ella se vistió con un traje sastre color gris que le daba un aire de profesionalismo y fortaleza. Patricia la acompañó hasta el edificio de la corte, tomándola del brazo como una hermana. Carlos las esperaba en las escaleras del edificio con 2 cafés, sabiendo que Livia no había podido desayunar por los nervios. Andrew llegó con Regina, ambos vestidos formalmente y con expresiones de piedra en sus rostros. Regina ni siquiera miró a Livia, manteniendo la barbilla alta como si fuera ella la ofendida en toda esta situación. Andrew la miró una vez, y Livia vio algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento o simplemente frustración de no haberse salido con la suya. El proceso en la corte fue sorprendentemente breve. El juez, una mujer de unos 60 años con lentes de lectura colgando de una cadena, revisó todos los documentos meticulosamente. Ella miró a ambas partes y preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación. Andrew miró a su abogado como esperando instrucciones. Livia respondió con voz firme: «No, su señoría, esta decisión es definitiva». El juez asintió, firmó los papeles y declaró el matrimonio oficialmente disuelto. Cuando Livia salió del edificio de la corte, el sol de Florida le pegó en la cara y ella tuvo que cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrió, Patricia estaba llorando de felicidad. Carlos estaba sonriendo y le extendía un pequeño ramo de flores silvestres, nada ostentoso, solo un gesto simple y hermoso. «Por tu nuevo comienzo», le dijo. Patricia la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y le susurró al oído: «Estoy tan orgullosa de ti, tan inmensamente orgullosa». Livia lloró, pero eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado en los últimos años. No eran lágrimas de dolor, humillación o desesperanza. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de un peso aplastante que finalmente había sido levantado de sus hombros. Ella sintió como si pudiera respirar profundamente por primera vez en 5 años. Esa noche, Patricia, Carlos y otra colega del trabajo llevaron a Livia a cenar a un restaurante italiano en el centro de Orlando que ella siempre había querido probar, pero Andrew había dicho que era muy caro y pretencioso. Ordenaron vino, pasta hecha a mano y postre de 3 leches. Carlos levantó su copa y dijo: «Ese día en casa de Regina, cuando Andrew explotó y te humilló frente a todos nosotros, pensé 2 cosas. Primero, que yo era un cobarde por no decir nada. Y segundo, que tú ibas a quedarte atrapada ahí para siempre, que te ibas a quedar callada y sumisa como él quería. Pero me equivoqué. Te vi levantarte de esa mesa y salir con más dignidad que cualquier persona que he conocido. En ese momento supe que eras mucho más fuerte de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Solo necesitabas recordártelo a ti misma». 3 meses después del divorcio, Livia tuvo que regresar una última vez a la casa de Hunters Creek. Como parte del acuerdo, Andrew había comprado su parte de la propiedad y ella necesitaba recoger algunos objetos personales que había dejado atrás en la prisa de mudarse. Ella llegó un sábado por la tarde, con Carlos esperándola en el auto por si necesitaba apoyo. Andrew estaba ahí, esperándola.
Él se veía diferente, más pequeño de alguna manera, como si hubiera perdido algo esencial. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había estado durmiendo bien. Él la saludó torpemente y luego dijo algo que la tomó completamente por sorpresa. Livia, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que pasó. Tal vez fui muy duro contigo. Tal vez, si lo intentamos de nuevo, podríamos hacer las cosas diferentes esta vez. Livia lo miró y sintió una mezcla de sorpresa y algo parecido a la lástima, pero no el dolor que hubiera sentido apenas unos meses atrás. Ella respondió con calma. Andrew, el problema nunca fue que fueras duro. El problema fue que nunca me respetaste. Me trataste como si fuera una empleada que tenía que seguir órdenes tuyas y de tu madre. Y no puedes respetar a alguien cuando permites que tu madre controle cada aspecto de tu vida y tu matrimonio. Andrew intentó justificarse. Mi madre solo quería lo mejor para nosotros. Ella solo estaba tratando de ayudar. Livia negó con la cabeza y dijo, no, Andrew, ella quería control. Control sobre ti, control sobre mí, control sobre nuestro matrimonio. Y tú se lo diste felizmente porque era más fácil que crecer y tomar tus propias decisiones. Pero yo ya no estoy disponible para ese juego. Te deseo lo mejor, de verdad. Espero que algún día encuentres el valor para vivir tu propia vida en lugar de la vida que tu madre diseñó para ti. Ella recogió sus cajas, incluyendo la caja donde había encontrado la carta de su yo del pasado, y salió de esa casa por última vez. Cerró la puerta con un clic suave, sabiendo que estaba cerrando no solo físicamente, sino emocionalmente ese capítulo de su vida. Semanas después, Livia tuvo un encuentro que selló completamente todo. Ella estaba haciendo compras en un supermercado cuando vio a Regina en el pasillo de los lácteos. Por un segundo consideró irse por otro pasillo, pero luego decidió que ya no tenía que esconderse de nadie. Regina la vio y su rostro se transformó en una máscara de desprecio. Ella comentó en voz suficientemente alta para que otros compradores escucharan. Algunas mujeres simplemente no están hechas para el compromiso matrimonial. No tienen la fortaleza ni la madurez para mantener una familia unida. Livia sintió la rabia familiar subir, pero esta vez no era la rabia impotente de antes. Era algo más limpio, más claro. Ella se acercó a Regina, la miró directamente a los ojos y dijo con voz calmada pero firme, «Tiene razón en algo, Regina. No estoy hecha para el tipo de matrimonio donde una mujer debe desaparecer completamente para que su suegra se sienta importante y poderosa. No estoy hecha para una relación donde ser respetada se considera rebeldía, pero sí estoy hecha para una vida donde me respeto demasiado como para aceptar menos de lo que merezco. Y eso, Regina, es algo que usted nunca podrá quitarme». Ella se dio la vuelta y siguió con sus compras, dejando a Regina completamente sin palabras en medio del pasillo. Livia sintió una ligereza en su pecho que no había sentido en años. Ella finalmente se había liberado no solo de Andrew, sino también del poder que Regina había tenido sobre ella. Él narró el momento final de la historia, exactamente un año después de aquel domingo que había cambiado todo. Livia había sido promovida nuevamente y ahora era socia minoritaria de Aurora Home Studio. Ella se había mudado a un hermoso apartamento tipo loft en el centro de Orlando que ella misma había diseñado completamente. Las paredes de ladrillo expuesto estaban decoradas con arte de artistas locales que ella había descubierto. Fotografías de sus proyectos más orgullosos cubrían una pared entera, un testimonio visual de su talento y su éxito. Era un domingo por la tarde y Livia había organizado una cena en su apartamento. Invitó a Patricia, Carlos, algunos colegas del trabajo, amigos del gimnasio que había empezado a frecuentar y vecinos con quienes había desarrollado amistades genuinas. La mesa larga que ella misma había restaurado estaba llena de comida que había preparado con amor.
su famosa lasaña, ensaladas frescas, pan casero, postres, y esta vez no le importaba si era perfecta según los estándares de nadie. Era su comida, hecha con sus manos, servida en su casa para personas que genuinamente la querían. Durante la cena, uno de sus nuevos amigos preguntó cómo había llegado a ese punto de paz y éxito visible. Livia tocó su collar de círculo, ese símbolo de equilibrio que ahora finalmente representaba su vida real. Ella compartió su historia sin vergüenza, hablando honestamente sobre la humillación, el maltrato emocional, la manipulación, pero también sobre ese momento crucial cuando encontró la carta de su yo del pasado y decidió honrar esa promesa antigua. Durante mucho tiempo pensé que el amor significaba sacrificarlo todo, dijo Livia, incluso mi dignidad, mi voz, mi identidad. Pero aprendí algo fundamental: el amor real, el amor que vale la pena, nunca te pide que te hagas pequeña. El verdadero amor te celebra, te respeta, te anima a crecer. Y el amor más importante, el que sostiene todos los demás, es el amor que te tienes a ti misma. Carlos levantó su copa y propuso un brindis. Por Livia, quien nos enseñó que el mayor acto de valentía no es quedarse en una situación imposible, sino tener el valor de elegirse a uno mismo cuando el mundo te dice que seas pequeña. Todos brindaron, y Livia sintió una gratitud tan profunda que pensó que su corazón podría explotar de pura felicidad. Después de que todos se fueron, Livia limpió la cocina mientras escuchaba música que le gustaba, una actividad simple que le daba una paz inmensa. Luego, se sentó en su sofá con una taza de té de manzanilla y sacó papel y pluma. Ella comenzó a escribir una nueva carta, esta vez para alguna mujer desconocida en el futuro que pudiera estar pasando por lo que ella había pasado. Escribió: si estás leyendo esto es porque alguien te está haciendo sentir pequeña. Tal vez es tu pareja, tal vez es tu familia, tal vez es alguien que dice amarte pero cuyas acciones demuestran lo contrario. Quiero que sepas algo fundamental. No estás loca, no estás exagerando, no eres dramática. Lo que estás sintiendo es real y completamente válido. Y mereces mucho más. Mereces respeto, mereces ser tratada con dignidad, mereces una vida donde tu voz importe tanto como la de cualquier otra persona. Sé que tienes miedo. Yo también lo tuve. Miedo a estar sola, miedo a equivocarme, miedo a lo desconocido. Pero déjame decirte un secreto que cambió mi vida. Estar sola con tu dignidad intacta es infinitamente mejor que estar acompañada mientras tu alma muere lentamente. Elígete a ti misma, siempre, con todo mi amor y esperanza, Livia. Ella guardó la carta en un sobre, sin dirección, con la intención de dejarla en algún lugar donde alguien que la necesitara pudiera encontrarla. Tal vez en un baño público, tal vez en la sala de espera de una clínica, tal vez en un banco del parque, algún lugar donde sus palabras pudieran llegar a otra mujer que necesitara escuchar que no estaba sola, que había esperanza, que era posible salir y reconstruir. Livia se recostó en su sofá, cerrando los ojos y sintiendo una paz que nunca ni una sola vez había experimentado durante su matrimonio. El apartamento estaba en silencio, pero no era el silencio pesado y tenso de Hunters Creek. Era un silencio suave, acogedor, lleno de posibilidades. Era el silencio de un hogar real, de una vida real, de una mujer que finalmente se había elegido a sí misma. La historia terminó con la pregunta que había estado presente desde el principio: ¿qué harías tú? Pero después de caminar junto a Livia a través de su dolor, su despertar y su renacimiento, esa pregunta tenía un significado completamente diferente. No era simplemente sobre qué harías en un conflicto matrimonial. Era sobre si tendrías el valor de amarte lo suficiente para salvarte a ti misma cuando nadie más lo haga. Era sobre si podrías elegirte a ti misma, incluso cuando el mundo te dijera que seas pequeña, que te conformes, que te quedes callada.
Livia había respondido esa pregunta con cada decisión que tomó después de ese domingo devastador. Con su terapia, con su divorcio, con su nuevo apartamento, con su éxito profesional, con su paz reconquistada. Y esa respuesta era su victoria más grande, más permanente, más hermosa.